Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Bejarano. El tema que elegí fue homosexualidad. Bueno, les voy a contar. Hay pruebas importantes y recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales, genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Pero, ¿qué es la orientación sexual? La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva que es duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico o identidad sexual. ¿Qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Pues la mayoría de los científicos coinciden en que es probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y también del entorno. La mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea desde una edad temprana, es decir, desde la niñez incluso las personas sienten cuál es su orientación sexual. ¿La orientación sexual es una elección? No. Los seres humanos no pueden elegir ser gays o ser heterosexuales. Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia. Y esto no necesita ni siquiera una experiencia sexual previa para poderlo sentir o para poder saber hacia dónde va enfocada esa orientación. Y si bien podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. ¿Puede la terapia cambiar la orientación sexual? No. Aun cuando la mayoría de homosexuales viven felices y son exitosos, algunas personas homosexuales o bisexuales pueden buscar un cambio de orientación sexual a través de la terapia. Pero, pues como les decía inicialmente, esta orientación sexual a veces viene casi siempre desde la niñez y en las terapias buscan otro tipo de ayuda, no para cambiar su orientación sexual regularmente. Y la realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad, no requiere tratamiento y no puede cambiarse. Sin embargo, no todas las personas gay, lesbianas, bisexuales buscan ayuda de un profesional de salud mental para eso, como les decía, sino que también puede ser para buscar apoyo porque pues la sociedad, que sabemos que no todo el mundo los acepta, buscan como también ayuda para su proceso de revelación. Buenas noches compañeros y tutora. Quiero aprovechar este espacio para hablarles sobre el cáncer. El cáncer afecta tanto a hombres como mujeres de cualquier edad y se da porque algunas células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los órganos de alrededor. Además de esto, las células viejas y dañadas sobreviven cuando deberían de morir y las células se empiezan a producir células sin haber necesidad. Quiero explicarles, además de esto, que hay cánceres que se pueden detectar a tiempo, como es el caso del cáncer de cervix y el cáncer de mama. El cáncer de cervix lo podemos detectar a tiempo con la realización de la citología de manera anual. La citología, en muchas ocasiones a las mujeres se nos olvida realizarnos la citología y es un examen para detectar anormalidades en células malignas a tiempo. Es importante que te realices la citología y además de eso reclames el resultado, cualquier resultado anormal, llevarlo al médico. El examen de mama lo deben de realizar no solo las mujeres, también los hombres. Se debe de realizar 10 días después de haber salido de la menstruación, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, tomar un día al mes para realizarse el autoexamen de mama. Quiero decirles que el autoexamen de mama se debe realizar teniendo en cuenta 2 puntos. El primero es observar. Nos vamos a parar frente al espejo sin ropa y vamos a poner nuestras manos en la cadera. Luego de eso vamos a mirar si hay cambios de coloración en la aureola o pezón, como lo conocemos comúnmente, y si hay hundimiento o algún bulto en la mama. Luego que miremos que no hay nada de eso, vamos a iniciar a palpar. Con la yema de estos 2 deditos, vamos a levantar nuestra mano y vamos a iniciar así, en forma circular,
sin levantar la mano, haciendo un poco de presión. Luego que hagamos todo esto, lo vamos a hacer hasta arropar toda la mama. Luego vamos a iniciar a palpar debajo de la axila para detectar cualquier bulto que se esté formando. Si hay dolor, debemos de consultar al médico. Apreciada tutora y compañeros, espero que estas recomendaciones les sirvan de mucho. Que Dios los bendiga. Violencia por trauma temprana. Los traumas infantiles cambian el cerebro y predisponen a la violencia. Investigadores de Suiza han demostrado que existe una correlación entre el trauma psicológico y cambios concretos y perdurables en el cerebro, trayendo consecuencias de violencia. Los adultos que han sufrido maltratos en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados y consumo indebido de alcohol. Se entiende por trauma herida o lastimadura, lesión que se provoca en el organismo o sobre la psiquis de una persona, causando alteraciones del funcionamiento normal, vinculándose con una herida o lesión que deja algún tipo o secuela, ya sea física, moral, emotiva o mental. En nuestra región existe un gran número de personas violentas debido a una situación de muy mala educación en cuanto al grupo familiar se refiere. El entorno familiar se deriva entre el hombre y mujeres que discuten muy menudamente, muy diariamente. Entonces, esto conlleva a que los niños ven estas discusiones y peleas entre un padre alcohólico y una madre que no tiene ningún tipo de educación, una madre que está predispuesta a la pelea cuando el hombre llega. Entonces esto conlleva a una situación de disgusto, de pelea y de violencia intrafamiliar. El niño que crece en esta situación, lógico que debe ser un adulto violento. Deberemos enfocar la situación de la educación, de salud mental y de involucrar a todos los grupos familiares a que ellos accedan a una educación de salud mental. En nuestro departamento tendríamos la gran capacidad de un grupo de estudiantes ahora para practicarlo y para llevar a estas familias a consultorios y a unos profesionales para que dediquen el tiempo de cambio psicológico en estos niños, para que más adelante no sean los hombres violentos que no deseamos ver en nuestra sociedad. Según los grupos de investigadores, hay una relación entre el trauma psicológico y los cambios concretos y perdurables en el cerebro. Además, estarían vinculados con el comportamiento agresivo. Un gran porcentaje de individuos violentos han sufrido traumas psicológicos durante la infancia. Existe una relación entre los cambios físicos del cerebro y una infancia psicológicamente traumada. Es decir, si salvamos al niño ahora, educándolo y llevándolo a una buena salud mental, tendríamos adultos concretamente sanos. Estaríamos evitando así una violencia intrafamiliar, una violencia de género y una violencia entre todos los conciudadanos. Buenas noches, mi nombre es Amanda Elvira Vela y voy a hablar con ustedes el tema de la homosexualidad. Con referencia desde la psicobiología, la homosexualidad en estudios científicos comenzó pues hace más de 50 años, como lo refiere Hawke. En esto pues habla con referencia de todos los estudios científicos. La homosexualidad parece tener un componente genético. Algunos rasgos morfológicos conductuales son diferentes entre personas gays y personas heterosexuales. Existen estructuras cerebrales que difieren entre hombres gays y hombres homosexuales. Por otra parte, pues también vemos que la homosexualidad no parece presentar un mayor costo evolutivo adicionalmente.
a través de la demostración se intentó identificar la homosexualidad como una condición biológica, pero también pues vale resaltar que dicha caracterización es válida. Sin embargo, hay ciertos problemas metodológicos que están presentes cada vez que se quiere determinar como tal si es biológico o si es de contexto sociocultural. También podemos ver que en el DSM-5, que es el manual diagnóstico a nivel mundial de los trastornos, la homosexualidad aparece determinada como disforía de género. Entonces aquí podemos ver también que puede ser un trastorno de la personalidad con referencia a la percepción que tiene la persona de su género, o que también hay componentes genéticos. Ya cuando llegamos a ver también cómo hacemos la intervención como psicólogos con referencia al tema de la homosexualidad, podemos ver que la homosexualidad es un tema muy complejo, el cual debemos de abarcar de una manera muy neutral, escuchando a la persona con por qué viene a la consulta psicológica. Debemos de realizar un buen diagnóstico, y para hacerlo pues debemos de tener una escucha activa. Tenemos que tener también mucha atención a los detalles de la persona para poder determinar cuál es el motivo de su consulta como tal. El hecho de que la persona tenga una condición de homosexualidad refiere de que debemos de ser unas personas muy profesionales, y que no debemos de hacer, digamos, como acepción de personas o tener como prejuicios frente a ellas, sino ser personas muy neutrales, hacer una intervención psicológica, estar atentos a la narrativa. Con referencia a esto, pues se puede determinar que la intervención que requiere el paciente puede ser manejar una sensibilización personal o familiar. También podemos trabajar la aceptación, lo mismo en la dinámica familiar o en la dinámica individual, y la trascendencia de emociones. También podemos trabajar con ellos técnicas de afrontamiento con referencia a su condición, y todo lo que es socialización con su contexto, su dinámica social o laboral. Eso es el rol del psicólogo dentro de este tema de homosexualidad, que eso lo que quiere es pues poderles generar a ellos todo lo que es una buena salud mental, ¿sí? Y esto pues también va a tener una repercusión correspondiente al estilo de vida, pues porque le va a dar una calidad de vida a la persona homosexual, de poder tener como esa aceptación de sí mismo y hacia los demás, para que los demás también acepten esa condición y respeten pues su postura o su inclinación.